Una chispa de citas y anécdotas. Para personas mayores, hola, la historia que os voy a contar hoy trata sobre el tema de la herencia, que es inevitable en nuestras vidas. Y esta es la historia de la elección final. De una suegra y la dramática historia familiar. ¿Qué trajo consigo? A medida que el envejecimiento de nuestra sociedad se acelera. La importancia de los testamentos se hace cada vez más evidente. Un testamento es más que una simple manera de distribuir bienes. Puede ser una herramienta poderosa que previene disputas innecesarias entre miembros de la familia e incluso cura conflictos de larga data. Un testamento que protege no solo la propiedad, sino también los preciados valores del amor verdadero y la armonía familiar. ¿Qué conmovedor final nos traerá la historia que hoy contamos? Era un día solitario a finales de otoño, cuando soplaba un viento frío y las hojas caídas crujían. La señora Park, protagonista de esta historia, fue una persona que vivió toda su vida con integridad y honestidad, a pesar de tener más de 80 años. Siempre trató a sus hijos con un aspecto pulcro y ordenado, y una actitud digna. Después de la muerte de su marido, vivió sola en su espaciosa mansión. Su única alegría eran las visitas de sus 3 hijos, sus nueras y sus adorables nietos. En particular, la señora Park tenía un edificio comercial en el corazón de Seúl, que heredó de su marido, y que era como una gallina de huevos de oro, gracias al alquiler mensual fijo. La mujer pudo disfrutar de una vida cómoda en sus últimos años, sin ninguna dificultad económica. Sin embargo, tener mucha riqueza a veces puede ser semilla de conflictos entre miembros de la familia. Los 3 hijos vivían cada uno su propia vida. El hijo mayor entró tempranamente en el negocio y logró un éxito notable. Pero nunca ocultó su deseo secreto y sus expectativas sobre la riqueza de su madre. Él creía firmemente que, como hijo mayor, debía recibir la mayor parte. El segundo hijo era un oficinista normal, con una personalidad que buscaba la felicidad simple, en lugar de grandes ambiciones. Era un hijo devoto, que siempre trataba a su madre con bondad. La visitaba todos los fines de semana y le hacía compañía. Siempre fue su responsabilidad preocuparse por la salud de su madre y comprender sus sentimientos. El hijo menor vivía como un espíritu libre, pretendiendo ser artista y ganando unos ingresos escasos. Y terminaba siempre pidiéndole dinero a su madre. Él creía que tenía derecho a la propiedad de su madre. Pero sus hermanos siempre lo intimidaban. Un día, como si se tratara de una prueba inesperada, la señora Park fue hospitalizada debido a un repentino empeoramiento de su enfermedad crónica. Al escuchar la noticia del equipo médico de que el paciente se encontraba en estado crítico, los 3 hijos y nueras corrieron al hospital en pánico. Un silencio frío y pesado se cernía sobre la habitación del hospital. En ese silencio, la mente de cada persona giraba con pensamientos complejos y cálculos sobre la riqueza de la madre, más que sobre su condición crítica. En particular, el hijo mayor, incluso en una situación crítica, en la que su madre estaba perdiendo el conocimiento, planteó abiertamente el tema del testamento.
incomodando a sus hermanos menores. El segundo hijo simplemente sostuvo la delgada mano de su madre en silencio. Y derramó lágrimas calientes. El hijo menor estaba sentado en un rincón de la habitación del hospital, fumando cigarrillos. Con expresión ansiosa, incapaz de ocultar su ansiedad. Así pasaron algunos días. Justo cuando todos pensaban que tenían que prepararse para el final, la señora Park recuperó la conciencia milagrosamente por un momento. Miró a sus 3 hijos. Uno por uno con sus ojos vagamente desenfocados. Y luego abrió sus labios secos con dificultad. Y habló con voz débil. Hijos mis amados. Hijos y mis nueras. Yo antes de dejarlos. Ya he notariado mi testamento. Así que no se preocupen. Con esas palabras, la señora Park volvió a caer en un sueño profundo. Solo entonces los 3 hijos se sorprendieron mucho al saber que su madre ya había escrito un testamento. El hijo mayor, confiado en que heredaría todo. Como hijo mayor, tenía una expresión sombría por fuera, pero una sonrisa secreta por dentro. El segundo hijo parecía tener poco interés en la propiedad. Simplemente deseaba la paz de su madre. El hijo menor estaba presa de la angustia, temiendo que no recuperaría nada. O que sus hermanos se lo llevaran todo. Finalmente, unos días después, la señora Park dejó a su amada familia para siempre. El funeral se celebró con solemnidad y reverencia. Una semana después del funeral, la familia se reunió con el abogado encargado de ejecutar el testamento de la señora Park para confirmar formalmente el testamento. El abogado, vestido con traje negro y con expresión solemne, recogió cuidadosamente el testamento de la señora Park de la mesa. En ese momento, el aire en la habitación se volvió más pesado y tenso. El abogado comenzó a leer con voz temblorosa el testamento de la señora Park, que contenía sus últimos deseos. Mis amados hijos. Y mis queridas nueras. Antes de dejaros para siempre. Hay una última cosa que quiero deciros. De todos los bienes que he construido a lo largo de mi vida, este edificio comercial, que considero el más preciado y valioso, será transmitido únicamente a mi segundo hijo. Me gustaría informarle que esta decisión es mi decisión final. Después de mucha deliberación y consideración. Tan pronto como se leyó esta frase, el rostro del hijo mayor, que había estado sentado con una expresión sombría hace un momento, instantáneamente se puso pálido. Abrió la boca con incredulidad. El hijo menor también parecía confundido. Su expresión cambió de la sorpresa a la incredulidad. Solo el segundo hijo inclinó la cabeza en silencio, derramando lágrimas calientes sin cesar ante los últimos deseos de su madre. Sus lágrimas no solo contenían tristeza, sino también profunda gratitud y respeto por su madre. El abogado continuó leyendo, con un comportamiento fresco y tranquilo. Todos los depósitos y demás bienes personales que queden en mi cuenta bancaria se dividirán equitativamente entre mi hijo mayor y mi hijo menor en exactamente la misma proporción. Pero nunca peleéis ni riñáis entre vosotros por esta propiedad.
Que podáis vivir en armonía a lo largo de vuestras vidas, manteniendo inmutable el amor fraternal. Esta es mi última petición para ti. Y mi deseo más sincero. El hijo mayor, incapaz de contener más su ira, saltó de su asiento y gritó. ¿Qué demonios es esto? Soy el hijo mayor. Así que ¿cómo es posible que el mayor patrimonio de mi madre, el edificio comercial, se lo entreguen al segundo hijo? Es una injusticia flagrante. ¿Cómo pudo mi madre hacerme? Esto, es ridículo. Miró al abogado y a su segundo hijo. Con cara de enojo. El abogado explicó con calma y serenidad. Sin titubear en absoluto. Pese a la reacción agitada del hijo mayor, la señora Park me consultó sobre su testamento. Varias veces durante su vida. En particular, enfatizó repetidamente que su segundo hijo era el más dedicado y devoto a su madre, cuidándola para que no se sintiera sola en su vejez. Y que los dos tenían un vínculo especial y profundo, que era más especial que el de cualquier otra persona. Además, el hijo mayor ya gozaba de una buena situación económica, y había alcanzado un gran éxito en los negocios. Por lo que dejó en claro que esperaba que sus hijos disfrutaran de un enriquecimiento espiritual a través de la armonía entre sus hermanos en lugar de una herencia material. Y dejó claro que quería proporcionar a su hijo menor una base para la independencia económica, para que pudiera vivir una vida minimalista. La decisión de distribuir esta propiedad se tomó después de considerar exhaustivamente estas diversas circunstancias. El testamento de la señora Park fue escrito de la manera más estricta y segura, estipulada en el Código Civil, un testamento notarial. Se trataba de un testamento perfectamente válido desde el punto de vista legal. Por lo que por muy enfadado o enojado que estuviera, el hijo mayor no podía plantear ninguna objeción legal ni invalidarlo. El hijo mayor finalmente no pudo soportarlo más y salió furioso de la sala de conferencias. El hijo menor estaba un poco decepcionado, porque su parte era menor de lo que esperaba. Pero asintió, pensando que ese era el último regalo de su madre para él. Parecía comprender un poco los pensamientos finales de su madre. Desde ese día, el hijo mayor le dio completamente la espalda al segundo hijo. Mi insatisfacción y enojo con el testamento de mi madre solo crecieron con el tiempo. El segundo hijo, para respetar la última voluntad de su madre y mantener el amor fraternal, buscó repetidamente la reconciliación e intentó el diálogo con el hijo mayor, pero el hijo mayor siempre ignoró y trató todos sus esfuerzos con frialdad. En lugar de eso, acudió a su segundo hijo y le obligó a vender la propiedad comercial heredada y a dividir las ganancias con él. El segundo hijo se negó rotundamente a proteger la preciosa herencia de su madre, profundizando el conflicto entre los hermanos y llevándolos aparentemente a un estado irreparable. El hijo menor vio pelear a sus hermanos y solo sintió lástima e impotencia. El tiempo pasa indiferente. Y ya ha pasado un año desde que falleció la señora Park. El negocio del hijo mayor comenzó a sufrir mucho debido al estrés extremo y al enojo por el problema de la herencia y, finalmente,
El éxito que había construido durante muchos años se derrumbó, lo que provocó grandes dificultades. Por otro lado, el hijo menor utilizó el dinero que recibió en el testamento para montar un pequeño estudio y se dedicó más a sus actividades artísticas, buscando su propia felicidad. El segundo hijo administró fielmente el edificio comercial que le había legado su madre, obteniendo un ingreso estable. Vivió una vida tranquila y feliz, cumpliendo los deseos de su madre. Un día, mientras el segundo hijo estaba clasificando las pertenencias de su madre, descubrió un viejo diario de cuero en un viejo cajón. Curioso, abrió el diario y vio que estaba lleno de los últimos pensamientos de su madre, su profundo amor y sus sabios pensamientos hacia su familia. La señora Park escribió esto con gran cuidado en su diario. Mis hijos y mis queridas nueras. Creí que la herencia que quedaría después de mi muerte no era simplemente una división física de la riqueza que había acumulado durante mi vida, sino más bien una expresión final de mi profundo amor por mis hijos y una ferviente petición de cómo deberían vivir el resto de sus vidas. El hijo mayor ya poseía considerable riqueza y fama, según los estándares mundanos, y ahora anhelaba una verdadera armonía fraternal y paz mental, en lugar de ganancias materiales. Mi hijo menor todavía es joven e inexperto. Por eso quería darle el mínimo de fuerza y oportunidad para que fuera independiente. Y en segundo lugar, mi segundo hijo siempre me cuidó. Consoló mi soledad y me quiso con la mayor sinceridad. Quería dejarle el edificio comercial que tanto apreciaba y apreciaba. Espero sinceramente que mis hijos comprendan el verdadero significado y el profundo amor que contiene este testamento, y que vivan en armonía, amándose unos a otros sin odio. Este es el último deseo de esta madre. Mi segundo hijo lloró incesantemente mientras leía el diario. Una vez más me sentí conmovido y profundamente respetado por el profundo amor y la inconmensurable sabiduría de mi madre, y sin dudarlo más, se dirigió directamente a su hijo mayor. Esta vez, no solo llevé conmigo el testamento de mi madre, también llevé un diario lleno de los pensamientos sinceros de mi madre. Y se lo mostré. El hijo mayor, que al principio se burló de la desesperada sinceridad y el profundo amor de su madre por él, finalmente estalló en lágrimas al leer cada palabra escrita en el diario. Madre, no es que me odiara. Nunca entendí realmente su profundo amor. Solo le guardaba resentimiento y odio a mi hermano menor, que se preocupaba por mí. Fui tan tonta. La relación de los hermanos, congelada durante mucho tiempo, finalmente comenzó a descongelarse a través del testamento final de la señora Park y el diario que reveló el verdadero significado detrás de él. El hijo mayor se arrepintió sinceramente de su estupidez y sus errores, e inclinó la cabeza en señal de disculpa ante el segundo hijo. El hijo menor también estaba sinceramente feliz de ver a sus hermanos reconciliarse. Ya no se pelean por propiedades. Y, tal como su madre hubiera deseado fervientemente, vuelven a ser hermanos armoniosos, que se aman y se respetan.
La señora Park ha fallecido. Pero su voluntad y su amor vivirán por siempre en su familia. De esta manera, un testamento no es simplemente un documento frío que distribuye legalmente los bienes. Es el último mensaje del difunto. Una muestra de su cálido amor y profunda sabiduría para su familia sobreviviente. La señora Park, con su sabia voluntad, evitó conflictos y disputas innecesarias entre sus hijos, y hasta sus últimos momentos deseó fervientemente paz y armonía en su familia. Si bien la validez legal de un testamento es ciertamente importante, creo que comprender los verdaderos sentimientos del difunto y los mensajes ocultos contenidos en él es lo más importante y valioso. Queridos adultos mayores, ¿por qué no preparar un testamento con anticipación para proteger sus preciosas vidas? Los valores que han construido a lo largo de su vida. Y, lo más importante, a su querida familia, será el mejor regalo para tus seres queridos. Y la expresión más hermosa de amor. Si sientes que la historia del testamento de mi suegra que te conté hoy te ha resonado, por favor suscríbete, dale me gusta y deja muchos comentarios. Prometo recompensarlos con contenido aún más entretenido e informativo, inspirado en sus comentarios reflexivos. Volveré con una chispa de citas y anécdotas reales para personas mayores. Nos vemos la próxima vez. Adiós, gracias.